Que sea tu palabra, Señor, llegando tanto a mi corazón como a cada uno de los que están aquí, Señor. Te pido que tu palabra fluya en abundancia, en claridad, Señor, y que sea, Padre amado, de instrucción, de renovación, Señor, de bendición, Padre amado. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo dice, amén. Amén, hermanos. Voy a ser corto, conciso y preciso para poder dar cabida después a la oración, que es algo importante, primordial en nuestras reuniones congregacionales, ¿verdad? Yo quisiera hablar esta tarde en algo muy esencial e importante en nuestra vida como cristianos, y es acerca de la fe. ¿De qué vamos a hablar hoy? Acerca de la fe. Sabemos de que la fe, ¿verdad?, es un instrumento esencial o una conexión primordial entre tu vida y Dios, ¿verdad? Es por medio de la fe en que tú puedes recibir las bendiciones de Dios. Y muchas veces no tenemos claro, digamos, lo que en verdad es vivir por fe y el resultado de una vida exitosa a través de la fe que Dios ha sembrado en nuestros corazones en el momento en que decidimos nosotros entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Entonces, a veces nosotros decimos eh, de que cuando estamos en momentos difíciles en nuestra vida o en circunstancias complicadas, uno pregunta, ¿cómo estás? Bien, ahí viviendo por fe, así como si la fe fuese un estilo de conformismo, como si yo recibo lo que me llegue porque vivo por fe y eso es lo que Dios quizás quiere para mí. Y tenemos así una cara de agachados y esperando quizás un tipo de esperanza así más adelante, ¿verdad? La fe no es una simple esperanza, primeramente, ¿verdad? La fe es tomar pasos osados. La fe es querer salir de una zona de conformismo o una zona de seguridad personal y querer dar un paso osado para ir en pos de algo mejor. Es activar el poder de Dios en tu vida, en una circunstancia, en una situación o simplemente en una persona también. Entonces, podemos decir de que la fe es simplemente, como dice la Biblia, es acción. Diga al que está a su lado, la fe es acción. O sea que, ¿qué significa esto? De que la fe verdadera produce como fruto una obra, ¿verdad? Una acción. Dice que la fe sin obra, ¿qué es? Es muerta. O sea que tú no puedes estar diciendo que vives en fe, si más sin embargo tu aspecto o tu hablar o tu testimonio no tiene una obra clara, visible, de que tú estás viviendo en fe. ¿Ok? Entonces, la fe es producir milagros de Dios. ¿Entiende? O sea, la fe no es vivir en la misericordia de Dios constantemente, sino es producir los milagros de Dios. Es accionar el poder sobrenatural de Dios y se mueve por medio justamente de nuestras acciones. Ayer justamente estuve reunido con algunos jóvenes y estábamos hablando del caso de David, cuando David aún era un pequeño joven anónimo y fue a la batalla donde estaban sus hermanos y estaban siendo enfrentados por los filisteos. Y bueno, estaba este gigante Goliat que los tenía totalmente atormentados. O sea que durante 40 días, imagínense, estuvo día y noche atormentándolos, que ellos no iban a ser capaces de vencerlo, ¿no? Entonces el pueblo de Israel estaba totalmente allí amedrentado por lo que decía este filisteo. Pero algo muy, muy interesante
en esto de que cuando David llegó allí a la, al pie de, ¿cómo se llama? Al batallón allí, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y él con una seguridad muy propia de él, muy tranquilo, afirmó algo muy interesante que provocó eh, el mover de Dios sobre ese lugar. Y yo le pido que por favor vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17. En el versículo 45 en adelante. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Se encontraron? Me dicen amén. Ok, entonces leemos. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Imagínense el panorama allí. Una situación en donde un ejército entero, un rey, estaba totalmente amedrentado. No se atrevían a dar un paso donde activaran de Dios. Es como, digamos, si nosotros llegamos a proclamar esto, como David lo dijo, es como accionar el poder de Dios inmediatamente. Es como si Dios te está allí mirando tu fe o mirando tu actuar y tú hablas de esa manera. Es como si Dios llegara a decir: uy, este hijo mío, ¿verdad?, tiene una fe impresionante en mí. Yo tengo que respaldarlo y voy a actuar. ¿Por qué? Porque está conforme mi voluntad. Entonces Dios jamás puede, digamos, quedarse de brazos cruzados cuando una persona tiene la seguridad tan tenaz como la tenía David. ¿Me hago entender? O sea, no es esperar, ¿será que sí? ¿Será que no? Sino que si tú estás consciente de lo que está escrito en este libro, si tú estás consciente de las promesas de Dios para aquellos que le siguen, que le bendicen, para aquellos que viven en santidad para Él, entonces, ¿por qué no accionar el poder de Dios como lo hizo David? No es esperar que me llegue algo por si me llega, no, es accionar, dar pasos osados. Eso es una vida plena en la fe. ¿Estamos entendiendo? Bien, miremos en Romanos 10, capítulo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17, la cosa, ¿no? Entonces dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo viene la fe? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer usted para oír la palabra de Dios? ¿Solamente viniendo a la iglesia a escuchar? Leyéndola, ¿verdad? O sea que entre más tú conozcas de Dios, ¿qué produce eso? ¿Más qué? Más fe. Y si hay más fe, ¿qué pasa entonces? Hay más acción, porque hay más fruto, ¿verdad? Y si hay más acción, entonces como que uno se acostumbra a vivir bajo el poder de Dios, porque uno ve los resultados de mi fe en acción. O sea, como que tú te familiarizas, en verdad, con el verdadero Dios al cual tú
adoras. De que tú ya no lo ves tan lejos como que allá en el cielo o allá los domingos en una iglesia, sino que ya tú lo ves en tu vida diaria. ¿Por qué? Porque tú estás familiarizado con el poder de Dios. ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo? Entonces es importantísimo eso. La fe está muy cerca de ti. Miremos ahí en Romanos, ahí mismo 10, el versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Dejémoslo ahí. Entonces se cuenta de que, dice que la palabra, que es lo que tú expresas, que es, digamos, lo que está escrito en la Biblia, que es la palabra de Dios, está simplemente a tu lado. Algo que tú no puedes, digamos, tú no puedes dividir en tu vida como cristiano, como hijo de Dios. Tú no puedes dividir tu vida secular con tu fe cristiana, sino que tiene que estar a tu lado, constante, es uno solo. ¿Me entiendes? Todo lo que tú hables, todo lo que tú hagas o actúes debe estar conforme la palabra. Porque dice allí en el versículo de que está cerca de ti, dice en tu boca y en tu corazón. Dice la Biblia de que todo lo que tú crees que en tu corazón es lo que tú ¿qué? Confiesas, ¿verdad? O sea, de la abundancia del corazón, exactamente. Entonces es allí donde tiene que crear una acción. Cuando tú escudriñas la Biblia, cuando tú la estudias, cuando conoces a tu Dios. Entonces, muchas personas piensan que tienen fe, pero en verdad los resultados son totalmente diferentes. Dios insta a su pueblo de que sea un pueblo osado, no un pueblo como que está así a la retaguardia esperando a ver qué sucede, sino que un pueblo que avanza, ¿no? Entonces debemos entender que la fe no es intelectual, sino que la fe es espiritual. ¿Y cómo se acciona en verdad nuestro espíritu? ¿Cómo se acciona esa verdadera fe en nosotros? Por medio, por supuesto, de la comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, va de la mano simplemente, la lectura de la palabra va de la mano con nuestra comunión con Dios, con nuestra oración. Conforme tú confiesas, conforme tú oras, y Dios te va guiando en verdad a un nivel espiritual mayor de fe. Entonces, nosotros no debemos pretender conquistar con nuestra mente lo que le pertenece al Espíritu, ¿me entienden? No podemos hacerlo. Es imposible. O sea, tú no puedes hacer de que una persona crea en Dios en su mente. La fe es lo que diferencia la religiosidad de una vida en Cristo verdadera. Tú no puedes hacer que una persona pueda entender las cosas de Dios simplemente hablándole. Tienes que transmitir, digamos, la vida preciosa del Espíritu Santo sobre aquel. O sea, una vivencia personal, algo que en verdad te palpita, te llena, te transforma. Eso es lo que puede dar en verdad testimonio de una fe y testimonio y transformación o bendición a otras personas. Dase cuenta que la fe no se queda solamente bendiciendo tu vida, sino que la fe hace que la bendición caiga sobre todos los que te rodean. Por eso dice la promesa de que si tú eres salvo, serás salvo tú, tu casa, y donde tú pises es tierra bendecida. ¿Por qué? Porque a causa de ti, de tu fe, Dios bendice. Y no estamos hablando de una bendición ya que prosperidad, que tú vas a tener y qué sé yo, sino que una bendición, ¿verdad?, de una transformación integral, o sea, de todo la persona en sí, de su ser, de la salvación de su alma y todo lo que aquello conlleva. O sea, es algo muy complejo, muy grande en verdad, poder entender lo que es vivir en una verdadera fe en Dios. Entonces, el repetir una promesa de Dios que dice en la Biblia, Dios promete esto, y una y otra vez, eso no significa que yo tengo fe. ¿Sí o no? Porque eso sería como muchas veces hacen los religiosos que repiten rezos y y ya está, pero no hay en verdad
una convicción total de lo que se está haciendo. Entonces, nosotros tenemos que primeramente comprender la Biblia. Número 1, ¿verdad? No es repetir la Biblia, es comprenderla, entenderla. O sea, no decir aquí en tal texto dice esto, no. ¿Por qué lo dice? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué promesa hay para mí a través de esto? ¿Qué tengo que hacer para alcanzar esa promesa? O sea, entender lo que está escrito, ¿vale? Primeramente eso. Segundo, llevarla ya de nuestra mente, bajarla a nuestro corazón, cultivarla allí, que nuestras emociones estén allí, luego comprometer nuestra voluntad y que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo, y luego allí entonces recién podemos tener en verdad una conquista en un ámbito de fe. ¿Estamos entendiendo? ¿O se están durmiendo? Mira que está solo a ver si tiene los ojos rojos. Si tiene los ojos rojos, pégale un pellizco. Bien. Yo quiero afirmar algo que es bien interesante, y es que tú no debes pedir un milagro, tú tienes que provocar un milagro. ¿Ok? ¿Y por qué digo esto? Los milagros en la Biblia, si usted se da cuenta, no son espontáneos, ni son una simple coincidencia, ni accidentes, sino que todos los milagros bíblicos obedecen a un patrón, ¿no? Por un lado, encontramos a un Dios de posibilidades, un Dios para el cual nada es imposible. Y por otro lado, encontramos gente o personas en circunstancias de crisis, en circunstancias de necesidades, y que necesitan una intervención divina. ¿Okay? Cuando nosotros decimos de que necesito vivir en la fe, significa de que la circunstancia, la situación ya se sale de mis manos. ¿Me entiende? Si es algo que tú puedes hacer con tu fuerza y tu esfuerzo, ya eso no es fe, sino que tú lo haces porque tú lo puedes hacer. ¿Me hago entender? O sea, si tú usas, hay situaciones donde tú puedes usar tu intelecto y puedes usar tus cualidades y lo haces igual, bueno, pero en verdad la fe es algo más que eso, ¿no? La fe es algo en donde tú dices, Señor, yo no puedo con esto, yo te lo entrego a ti. Y yo confieso de que tú lo puedes hacer. Entonces se activa el poder de Dios. Entonces, en toda la Biblia tú vas a encontrar testimonio de milagros de todo tipo, pero sin embargo también encontrarás allí evidencias de que hay dos clases de personas. Y vamos a hacernos como un pequeño diagnóstico a ver en dónde estamos. Tú dices, bueno, yo estoy aquí o estoy allá. Están los receptores de milagros, ¿verdad? Que reciben los milagros de Dios. Y el otro grupo, que quizás es un poquito más reducido, y son los provocadores de milagros. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia entre los dos. No es lo mismo vivir bajo la bendición que vivir de milagro en milagro. O sea, no digo, no me malinterpreten por favor de que no es bueno vivir de esa manera. Los milagros, por supuesto, son una tremenda bendición. No estoy insinuando algo negativo eso, sino que el hecho de vivir bajo la bendición de Dios es vivir en una constante, como dije al comienzo, una constante comunión con Dios, y sentirse tan seguro de todo lo que tú hagas, de que tu vida, tu tranquilidad, tu paz interior es impresionante. Aunque tú veas, yo puedo dar testimonio de lo que es en verdaderamente vivir en la fe de Dios, de que cuando tú ves en verdad cosas que ya están cerradas para ti, que no hay solución, no vale la pena, hermanos, angustiarse, no vale la pena
agachar su cabeza y entristecer su corazón, porque haga lo que tú hagas, patalees o quiera lo que tú quieras, la voluntad de Dios siempre va a prevalecer, pase lo que pase. Aunque tú creas que se te acabó lo que tú tenías, lo que habías construido por mucho tiempo, y ya eso fue el final de todo, qué lástima, y comienzo a sentirme mal, ya casi depresión, qué sé yo, sea lo que sea, Dios tiene un plan para tu vida. O sea, de nada te sirve que tú te eches allí a llorar, a patalear, o te transformas totalmente, dañas tu relación con Dios, dañas tu relación con los que te rodean y estás con una raíz allí de amargura. ¿Por qué? Innecesariamente. Porque Dios sabe cuál es el fin de todo. Si no era de Dios que yo tuviera esto, bueno, se acabó, pero verá qué va a hacer después. Pero yo estoy seguro de que yo vivo bajo la bendición de Dios. ¿Me entienden? O sea, no puedo decir yo vivo en fe, pero más sin embargo cada vez que una cosa de estas yo me pongo mal y se me nota y me transforma muchas veces. No es eso vivir en fe. Vivir en fe es la seguridad, la tranquilidad de que Dios siempre hace su voluntad. Haga lo que haga, diga lo que diga, mueva lo que usted, golpee las puertas que usted golpee. Si no es de Dios, no se te van a abrir y se acabó. Si se te cae todo lo que tú has construido, se te cayó y se acabó. Dios da y Dios quita. ¿Por qué? Dios no le da a nadie nada que no pueda ministrar. ¿Me entienden? Entonces, el milagro por definición se produce en situaciones de crisis. Sabemos, no, Señor, necesitamos un milagro, oramos por los milagros. Es una tremenda ayuda, en verdad. Los milagros sirven para que muchas personas se despierte la fe en aquellos, en creer en Dios, ¿verdad? Jesús usaba muchísimo los milagros. Donde quiera que él andaba, donde quiera que él estaba, él operaba milagros constantemente. Y esos milagros producían fe en muchas personas. En otros quizás no tanto, sino que se maravillaban por el momento, ¿verdad? Y eran, wow, fabuloso. Eran de esos perceptores de milagros. Pero en otros sí producía un despertar espiritual. O sea, los milagros, por supuesto, son buenos, de bendición. Ahora bien, nosotros no podemos depender de los milagros, sino que más bien debemos producir milagros en otros. Es como nosotros hacemos aquí en la iglesia, ustedes saben, vemos los domingos, traen las peticiones, oramos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ya, ¿y qué pasa entonces? Producimos milagro en otros. ¿Se dan cuenta? O sea, activamos el poder de Dios, lo confesamos y producimos el milagro para que otras personas puedan ser receptores de eso y de una u otra manera nazca una fe. Entonces se da cuenta que nosotros ya no solamente estamos perceptores de milagros, sino que ahora creamos. ¿Por qué? Porque accionamos el poder de Dios. Y eso se aplica aquí, se aplica en mi propia vida, se aplica en tu familia, se aplica donde quiera que tú estés. ¿Ok? Entonces, Dios ciertamente libera sus milagros cuando hay necesidad. Y cuando tú andas en la bendición, tú tienes la capacidad de producir constantemente milagros. Entonces, yo podría hacer una ilustración acerca de más o menos que puede hacer entender esto. Y es como, como el béisbol, está el bateador, ¿verdad? Que está allí esperando que venga la pelota. Y está pues el lanzador y están que lanza las pelotas, ¿no? Entonces podemos decir de que el bateador somos usted y yo, ¿verdad?
lanzador es Dios. Y quieras o no, o lo veas o no, mejor dicho, Dios constantemente está lanzando bendiciones a tu vida, oportunidades para ti, que tú dependes de aquello. Y muchas veces nosotros andamos como, imagínese usted un bateador de béisbol donde todo el público está allí a la expectativa de que golpee la pelota y todo eso, y todos están esperando que haga un golpe bien fuerte y la pelota salga al estadio, todos están así, y el bateador está por ahí pajareando con el bate así como que esperar a ver si viene o no viene. De pronto ocurre un milagro y la pelota sale sola por allá y wow, ganamos el partido, ¿verdad? Suena ridículo, ¿verdad? Entonces, muchas veces sucede eso con nosotros. Dios tiene las bendiciones que son para ti, ¿verdad? Dios lanza oportunidades, pero muchas veces nosotros, por no estar a la alerta, por no estar escudriñando, por no estar buscando, por no estar confiados en Dios, dejamos que las oportunidades pasen, dejamos que las bendiciones pasen por nuestro lado. Como dice el pastor muchas veces, podemos estar en medio del bosque, pero no vemos los árboles. Podemos estar en medio de un avivamiento, pero nosotros estamos más muertos que nadie. Porque no estamos con una perspectiva de fe en Dios. Porque no estamos con un despertar espiritual que es producido por un acercamiento a Dios. ¿Me entienden? Entonces, no es correcto de que tú duermas cuando tienes que estar velando. No es correcto de que tú simplemente esperes a que Dios haga algo cuando Dios te dice muévete, porque la fe sin obra es muerta. No es correcto que tú simplemente esperes a que ocurra algo en tu vida cuando tú no das tu vida a Dios. ¿Me entienden? Entonces, lo correcto, querida iglesia, es de que nosotros nos pongamos a la brecha y podamos en verdad decir, Señor, yo necesito ser un hacedor o accionar tus milagros. Para muchos los milagros es extremadamente importante. Para otros los milagros simplemente es un resultado de una bendición. Es como algo lógico. ¿Me entienden? A ver. ¿Se acuerdan este pasaje que está allí en este evangelio? Bueno, en los evangelios donde había mucha gente, como 3,000 personas, y vino un joven y dio una ofrenda de 5 panes y 2 peces. Y resulta que estaba Jesús allí y hizo que esto se multiplicara. Y gracias a esta ofrenda o a esta bendición que esta persona dio, ¿qué sucedió? De que muchos pudieron comer ese día. Ahora bien, para el que dio esos panes y esos peces, eso era simplemente el resultado de su siembra, o sea, de su bendición que venía. ¿Por qué? Porque dio, digamos, ese paso y pudo decir, mira, yo doy esto para que sea una bendición. Entonces, ¿qué pasa? Para todas las demás personas, la multitud que había allí, eso era un milagro. Pero para aquel era simplemente la consecuencia de una bendición que él pudo haber producido, en donde Jesús se movió en misericordia y multiplicó eso poco que había allí. ¿Me entienden? Entonces, digamos, depende, digamos, la perspectiva como tú mires tu cristianismo, o la perspectiva o lo que tú quieres alcanzar de Dios. Allí donde tú estás sentado, yo te pregunto, ¿a dónde quieres llegar tú con tu vida o con tu relación con Dios? ¿A tener una mejor vida?
a pasarla como más tranquilo y tener paz en tu corazón, o a ser bendecido en tu familia y, bueno, estar bien. O quizás quieres ir un paso más allá y permitirle a Dios que te use como bendición para otros. O quizás quieres decir, Señor, yo quiero en verdad ser aquel que escudriña, que se prepara, porque yo quiero ser en verdad usado por ti. O yo quiero trabajar en este mover que tú tienes para la iglesia en este tiempo. O sea, ¿qué quieres tú alcanzar? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué has venido aquí o a qué vienes siempre? Entonces, todo depende de la perspectiva por la cual tú mires tu relación con Dios, ¿me entienden? Si tú miras tu relación, la perspectiva, digamos, de recibir, ya tratar de ser buena persona y cada vez estar más tranquilo porque estás con Dios y todo, bueno, hasta ahí vas a llegar. Pero si tú tienes la perspectiva de decir, Señor, yo me entrego a ti, yo me santifico, yo me dedico a ti, me consagro a ti, no porque yo me quiero sentir bien y estoy a paz contigo, Señor, no, sino porque yo quiero ser un canal de bendición a otras personas. Entonces la perspectiva tuya cambia. Entonces, ya cambia tu panorama de lo que es la voluntad de Dios. Ya cambia de ser espectador allí en el público a ser el jugador que está en la cancha. ¿Entienden? Es importante que Dios no nos ha salvado simplemente para sentirnos bien y estar seguros que nuestra alma ha sido salva. Gloria a Dios por eso, por supuesto. Pero Dios quiere más que eso. Mucho más que eso. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que cuando tú comienzas a ser usado por Dios, hay una satisfacción personal tan grande de que Dios te llena aún más. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de que, wow, qué maravilla, Dios, cómo se ha placido de usarme a mí, yo. ¿Por qué a mí? A Dios se le place simplemente porque vio la perspectiva que tú tienes, la actitud frente a Él. Amén. Entonces yo quisiera, hermanos, en esta tarde, poder todos juntos como congregación orar delante de Dios y decir, Señor, ¿cuál es mi actitud frente a ti? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo está mi fe? En verdad la palabra me acompaña, está cerca de mí, la confieso, la declaro y así como David declaró el poder tuyo para accionar tu bendición. O quizás soy como todo ese ejército de Israel que estaba allí sabiendo que tenían el poder de Dios, estaba amedrentado porque no sabían cómo usarlo, hasta que tuvo que llegar un pequeño y enseñarles cómo se hacía. Yo creo que no es en verdad eso, sino que cada uno de nosotros podemos y tenemos la autoridad de Dios para avanzar. Eso te ayudará a librarte del pecado, te ayudará a vivir en santidad, te ayudará a trabajar para la obra, te ayudará en verdad a vivir en una verdadera fe. Yo le pido por favor, iglesia, que nos pongamos de pie.